Dios les bendiga, hermanos, a todos. Gracias a Dios por encontrarnos este día nuevamente para glorificar el bendito nombre del Dios Todopoderoso. Esperando que su bendición, hermanos, nos cubra a todos y su presencia nos llene. Me alegro ver aquí a hermano Daniel. Hemos orado aquí, ¿verdad? Por él, toda la iglesia. Y ahora que le vemos aquí, pues es una alegría. Creo que está la hermana Isabel también, lo seguro. Dios les bendiga, nos alegramos al verlos. Y así a todos, algunos más había salido y está hoy de regreso, pues es una bendición, hermano, estar con todos. También quiero decirles, ya saben, el pasado estuve ausente porque tenía un compromiso con los hermanos de Carolina del Norte. Y bueno, me alegré mucho allá porque es un estado que acaba de, vamos a decir así, administrativamente, se acaban de independizar de Virginia y Maryland, porque estaban unidos, era toda una región desde Carolina hasta allá, hacían un solo bloque de iglesias, pero hace poco no es que se dividieron, sino que, ¿verdad? Se reorganizaron y ahora lo que es Maryland es ya un estado aparte, Virginia es el otro, que también estaban unidos, ¿verdad? Yo creo que la iglesia debe gozarse al oír estas cosas. Por muchos años estuvieron, por décadas dirían, estuvieron un solo bloque también, Virginia y Maryland. Pero ahora por último, pues, ya del año pasado, para entrar este año, tomaron nuevas disposiciones, se quedaron los hermanos de Maryland en Maryland y Virginia en Virginia. Y así también, con la misma, se reorganizó Carolina. Y bueno, ya son 3 bloques en esa zona de iglesias que Dios ha levantado, que Dios ha fortalecido en toda esa zona. Y bueno, me alegré, digo, al ver que el estado de Carolina comenzó prácticamente con una iglesia, luego 2. Y el caso es que ahora son 6, pueden imaginarse. En poco tiempo son 6, damos gloria a Dios por eso. Y yo puedo estar en 2 lugares, en 2 iglesias. Estuve en la iglesia de Charlotte, que es la iglesia más grande, podemos decir en número, ¿verdad? De ahí de Carolina. Y también el evento propiamente ya del domingo se llevó a cabo en un lugar de Gastonia, que también es de Carolina, y ahí se reunieron todos ellos, todas las iglesias, las 6 iglesias. Y allí reunidos todos, hermanos, enviaron todos saludos para ustedes. Amén, así que recíbanlas en el nombre del Señor. Gloria a su nombre. Y bueno, pues ahora pues que estamos de nuevo acá, porque estoy de nuevo acá, estamos en víspera de un evento hermoso el día de mañana. Pues Dios bendiga a los jóvenes que existieron en sus corazones también, dedicar esta semana que hoy termina o ayer, ¿verdad? Dedicarle en oración para que Dios ponga en ellos, ¿verdad? La bendición, ponga en ellos la virtud, ponga en ellos, hermanos, el sentir, ¿verdad? De poderse, hermanos, de presentar a Dios humildemente. Ese no es un acto social, ese es un acto espiritual. Y que en ese momento en que van a estar expresando lo que llevan en sus mentes, y yo diría que también en sus corazones, lo hagan bajo la unción del Espíritu de Dios. Lo hagan bajo esa unción divina, ¿verdad? Y pueda Dios, hermano, en el nombre del Señor ser glorificado. Y toda la iglesia, por supuesto, no solo ellos,
sino también todos nosotros nos podamos gozar y nos podamos, ¿verdad?, sentir muy, no diría orgullosos, sino honrados, ¿verdad?, de todos los jóvenes que se han esforzado para que esta actividad que van a presentar sea agradable delante de Dios, sea de bendición. Y bueno, todo poder también con nosotros sentir esa presencia divina por la cual, hermanos, cada día oramos y pedimos a Dios, esperando que ojalá toda la iglesia, pues ninguno falte, ¿verdad?, que nos gocemos el día de mañana. Y bien, también tener el privilegio, hermanos, una vez más, de compartir la palabra con todos. Vamos a estar leyendo unos versículos en el libro de Daniel, en el capítulo 9. Daniel capítulo 9. Para la gloria de Dios. Ahí será la lectura, lo pueden buscar. Y cuando ya lo tengan, pues lo leemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el capítulo 9 dije versículos 1 y 2. Lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Gloria a Dios. Hasta ahí, hermano. Pueden sentarse. En el libro de los Salmos encontramos un versículo muy hermoso, que voy a usarlo como base de esta meditación en esta tarde, en una forma sencilla y práctica, pero esperando que sea de edificación para toda la iglesia. Ahí dice: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. La comunión de Jehová es con los que le temen. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. En otras palabras, a esos que le temen y que tienen comunión íntima con Dios, a esos Dios les revela sus secretos, cosas que nadie sabe, y Dios se las revela a ellos. Por eso han habido episodios en los libros históricos, por lo menos tenemos episodios en los cuales hubo rey que, al ser confrontado por un profeta de Dios, pensó: alguien le ha contado de nuestra condición. Pero no, es que aquel varón de Dios vivía en comunión con Dios, y Dios le manifestaba lo que tenía que hacer y lo que tenía que decir. Por eso dice que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos da a conocer su pacto, es decir, sus propósitos, sus designios, sus decretos, su consejo, lo que Dios tiene en mente hacer. Escrito está también que nada hace el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Por eso encontramos en las Escrituras tantas cosas maravillosas en ese sentido. Ahora bien, de ahí se deduce, hermano, una gran enseñanza para todos nosotros. Queremos que Dios nos haga conocer, que Dios nos revele, que Dios nos muestre, que Dios nos haga sentir su voluntad, lo que Él desea, lo que Él quiere de nosotros, hacia dónde quiere que vayamos, o qué es lo que quiere que hagamos o que no hagamos.
debemos tener una comunión íntima con Dios, la cual solo se tiene a través de la oración, de la comunión con Dios. Así que yo sé que tener experiencia con Dios, quizás el creyente más humilde que poco sepa de lo que es esa comunión con Dios, yo creo que lo desea. Pero el caso es cómo llegar a alcanzarla. Hay que tener esa comunión íntima con Dios, para que entonces Dios nos revele, hermanos, sus propósitos. Voy a mencionar algunos de los casos en los cuales esto, hermanos, está bien comprobado o bien demostrado en las Escrituras. Desde los tiempos de Abraham, amén, desde los tiempos de Abraham, dijo Dios: ¿acaso esconderé yo a mi siervo Abraham lo que debo hacer? Lo que tengo en mente hacer. Digo, no, yo se lo voy a decir. Y por eso se lo reveló. Por eso se lo manifestó a Abraham. Y le dijo: ten por cierto que tu descendencia será esclava en tierra ajena por 400 años. Pero al cabo de esos 400 años, yo los sacaré con victoria y voy a juzgar a la nación a la cual los esclavizó. Voy a juzgar a la nación a la cual fueron esclavos. Resultó ser que esa nación fue Egipto. Y la esclavitud se cumplió por 430 años. Hay un detalle ahí por el cual se extiende el periodo a los 430. Amén. Ambos casos son maravillosos. Y también al cabo de ellos, como Dios lo prometió, Dios los sacó de ahí, enviando a Moisés para sacarlos con mano fuerte y con brazo extendido. Dios los sacó. Y por eso cantaron al otro lado del Mar Rojo. Alabaron a Jehová. El que destruyó los carros de Faraón. El que destruyó al jinete y al caballo. Y no escapó ninguno. Porque no era una lucha con un pueblo, era con Dios, que era el Dios de ese pueblo. El pueblo que él había escogido. Eso está en Génesis capítulo 15. Cuando Dios le habla a Abraham de esa forma. Y todo eso, hermano, ¿por qué? Porque Abraham era hombre de fe. ¿Qué era lo que tenía Abraham a diferencia de otros? ¿Por qué Dios no se lo reveló a otros? Había muchos. Pero Abraham vivía en una comunión íntima con Dios. Y esa comunión se basaba, hermano, en primero que todo esa fe, esa confianza en el único Dios verdadero. Y por eso le buscaba de día y de noche. Vivía pendiente de cuál sería la voluntad de Dios para él. Y de esa manera Abraham logró que Dios le manifestara algo tan grande. De modo que cuando esta nación pasó por todo eso, el cumplimiento de la palabra de Dios, al comienzo, mientras Abraham vivía, Abraham sabía por dónde iban las cosas. Abraham bien sabía lo que estaba pasando porque Dios se lo había revelado. Gloria a su nombre. Otro caso es cuando llegó el tiempo, hermanos, de esa cautividad. Dios se acordó nuevamente de ellos, hermanos, y porque es el mismo pueblo, aunque el caso es diferente, el tiempo es mucho más tarde, pero el Dios es el mismo, el pueblo es el mismo y las circunstancias eran similares. Cuando este pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, ellos no sabían, algunos no sabían al principio qué suerte tendrían allá, cómo los tratarían, aunque de lógica se sabía que no los iban a tratar bien, porque iban como deportados, iban como conquistados, iban como vencidos, como derrotados. Así que no era de dudar que los iban a tratar mal, pero detalles exactos no lo sabían, y mucho menos cuál iba a ser el tiempo que iban a estar allá. Amén.
Dios, hermano, Dios le manifestó al profeta Jeremías. Amén. Al profeta Jeremías, todos esos capítulos desde el 30 al 40, estamos viendo todo ese episodio, toda esa forma en que Dios habló a Jeremías. Y a Jeremías Dios le manifestó que la cautividad de su pueblo ya no es esclavitud, esa la habían pasado en Egipto. Ahora allá estaban como esclavos, aquí como cautivos. Pero que la cautividad iba a ser por 70 años. Y por eso el versículo 2 de la porción que hemos leído dice, Daniel sabía esto. Esto estaba escrito. Él vio en los libros. Dice el texto mismo. Él vio en los libros. E informado por esos libros, él sabía lo que Dios le había revelado a Jeremías. Y por eso cuando el tiempo de los 70 años estaban por cumplirse, Daniel se postró de rodillas. ¿Lo sabe? ¿Qué? Buscando el rostro de Dios. Porque Daniel vivía en comunión íntima con Dios. Cuando era un gran peligro orar, ahora no es peligroso orar, hermano. Hoy usted se puede postrar cuantas veces quiera y estar de rodillas cuanto tiempo pueda y no corre ningún riesgo. Pero en tiempo de Daniel, para él en especial, era peligrosísimo, era exponer la vida. Clamar a Dios, orar a otro Dios, al Dios verdadero, que no fuera el Dios de Babilonia, los dioses de Babilonia. Era algo terrible, pero Daniel oraba 3 veces al día. Tarde, mañana y a mediodía, se doblaba de rodillas, poniendo su rostro hacia Jerusalén, y así oraba al Dios Todopoderoso. Claro, los enemigos estaban al pendiente, a ver a qué hora lo podían sorprender, orando y pidiéndole a otro Dios. Porque para pedirle a los dioses de Babilonia estaban los templos, y de los templos idolátricos. Y para pedirle al rey había que hacerlo por los medios adecuados, de modo que aquella petición llegara al rey por medio de sus sirvientes. Pero Daniel no iba a ningún templo pagano, a ningún templo idolátrico. Tampoco le mandaba mensajes al rey pidiéndole nada. Él solamente doblaba sus rodillas, porque el Dios de los cielos, a todo aquel que se postra y ora delante de él, ha prometido escuchar su oración. Así sea en lo más oculto, en lo más escondido, así sea en la oscuridad, si para Dios las tinieblas brillan delante de sus ojos. Y allí miraba a Dios a Daniel orando, clamando. Y así fue como se le mostró también a él que ya era el tiempo. Que el tiempo dicho por Jeremías estaba llegando. Y por eso Daniel oró todo ese capítulo 9 con tanta intensidad, confesando personalmente el pecado y la desobediencia de todo el pueblo, como haciéndose él uno de ellos, como culpable también, para poder ser, que fuera su oración una oración representativa por todo el pueblo. Amén. Y así oraba a Dios, clamando a él, pidiendo su santa voluntad. Y orando fue entonces cuando se manifestó a él aquel varón de Dios, aquel enviado de Dios desde el cielo, para manifestarle, para darle respuesta a lo que él está pidiendo. Oye, Daniel, le dijo, ¿verdad? Lo que tú estás pidiendo, 70 semanas están determinadas para tu pueblo Israel. Amén. Para poner fin al pecado, para poner fin, para quitar la prevaricación, para traer también al Santo de los Santos y sellar la visión y la profecía, y que aparezca el Santo de los Santos. ¿Quién antes había tenido una revelación tal? Solamente en esos momentos Daniel recibió de Dios, hermano, el mensaje claro de lo que se esperaba. Llegado el momento, hermanos, Dios tocó el corazón de un rey, el rey Ciro.
a quien Dios, hermanos, tocó su corazón para que dejara ir el pueblo y le diera el permiso de regresar a su tierra, reconstruir a Jerusalén, el templo y los muros, cumplida la palabra que Dios reveló a Jeremías. 70 años serían los años del cautiverio. Pero los que estaban conscientes de todo esto, oraban con todo el alma. Eso es lo que dicen los salmos. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. La cautividad pasará como un sueño. La recordaremos como quien recuerda un sueño que ha tenido. Así pasará la cautividad, 70 años, y pasarían como un sueño. Así los considerarían ellos, una vez que fueran liberados. Amén. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Y ellos dirían, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. Y oraban diciendo, haz volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo se harán. Irán dando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo trayendo sus cabillas. Qué lindo cuando lo que Dios revela, lo que Dios manifiesta. Hermano, y Dios no ha cambiado. Dios es el mismo. A quien le busque, a quien busque su voluntad, a quien busque su rostro, a quien se humille, a un pueblo que ora, un pueblo que se rinda delante de Él, un pueblo que sea diferente, un pueblo que busque en obediencia y en humildad su santa voluntad, de seguro que Dios va a revelar muchas cosas. Dios va a manifestar muchas cosas. ¿Cómo debemos nosotros vivir? ¿Cómo debemos seguir? ¿Cómo podremos hacer la voluntad de Dios? Gloria sea su nombre. Así que aquí Daniel es un ejemplo claro de lo que decían los salmos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos harán conocer su pacto. Hoy en día necesitamos luz de Dios, hermano. Necesitamos dirección de Dios. Necesitamos iluminación celestial. Necesitamos comunión con Dios. Aleluya, alabado su nombre. Grandes cosas ha revelado Dios a sus siervos mientras oran. En tiempos pasados, por ejemplo, tenemos todo lo que fue el tiempo de los apóstoles, que se vieron en graves peligros, en grandes desafíos, pero esos hombres oraban. Claramente nos dice el libro de los Hechos que Pablo y Silas estaban presos. Amén. Pero ahí presos oraban y cantaban himnos y los presos les oían, pero también les oía el Dios verdadero, que estaban pendientes de Él. En una circunstancia tan terrible, tener el ánimo de cantar, hermano, ¿qué les parece? Amén. Eso es sobreponerse o imponerse a las circunstancias. Así que aunque estemos como estemos, oremos, hermano. Busquemos el rostro de Dios. Queremos conocer la voluntad de Dios, busquemos su rostro. Aleluya, porque Dios revela su voluntad a quienes viven en comunión con Él. Revela su palabra. Revela, hermanos, su consejo. Revela su santa voluntad, que por supuesto ya la tenemos expresada en su santa palabra. Pero una cosa es que esté en el papel, otra cosa es que esté en nosotros, en nuestras mentes y en nuestros corazones. Amén. La palabra de Dios es maravillosa, es inspirada, así está escrito. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía bíblica fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y dice el apóstol Pablo a los Corintios también que Dios ha revelado a nosotros su santa voluntad,
la que está escondida para otros, pero que Dios la ha revelado por medio de su Espíritu Santo, porque el Espíritu todo lo escudriña, amén, hasta lo profundo de Dios. El Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Así que Dios por su Espíritu nos puede hacer ver a nosotros lo íntimo, lo que hay en el corazón de Dios. Qué maravilloso sería eso. Maravilloso, hermano. Así que, ¿por qué tantos tropiezan en las Escrituras? ¿Por qué tantos no entienden? ¿Por qué tantos, hermanos, vituperan la palabra, adulteran la palabra, mutilan la palabra de Dios? Porque no la entienden. Y es que para entenderla se necesita consultar con el que la reveló, con el que la escribió. Él sabe lo que quiso decir aquí. Así que si queremos saberlo, preguntémosle a Él. ¿Cómo le preguntamos? En oración. Señor, revélanos. Danos entendimiento. Si alguno tiene falta de sabiduría, demándela a Dios y Él la dará. Y pida, eso sí, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es movida por el viento. Pero aquel que cree de todo corazón, Dios le revela el significado glorioso de su santa palabra. Le preguntamos, Señor, ¿qué es lo que has querido decir aquí? ¿Qué es lo que nos quiere revelar aquí en esta porción, en esta parte? Amén. Lo hacemos en oración, lo hacemos en meditación, lo hacemos en humildad, y entonces el Espíritu Santo comienza a revelar a nuestras mentes, a nuestro espíritu, porque el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu. Si es que somos hijos de Dios, eso tiene que suceder. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu y nos hace sentir dentro de nosotros. Hay encrucijadas en la vida, mi hermano, muy privadas, muy serias, muy peligrosas, muy fuertes, que usted no se las puede comunicar a nadie, pero a Dios se las puede contar, a Dios se las puede comunicar. Lo que no tiene confianza de depositar en ninguna otra persona en esta tierra, deposítelo en las manos poderosas de Dios. ¿Cuántas veces por no poner o buscar esa dirección de Dios nos llevamos las sorpresas? De un momento a otro oímos decir, a alguien le pasó algo, al otro le pasó lo otro, al uno de un modo, al otro de otro. ¿Y quién lo sabía? Nadie. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque solo Dios escudriña el corazón, la mente, y sabe exactamente cómo vamos. Pero si nos arrodillamos y le pedimos a Dios, Él nos va a guiar, el Espíritu Santo nos va a guiar. ¿A qué dice? A toda verdad y a toda justicia. Pero hoy estamos en tiempos cuando la noticia nos sorprende, cuando ya no se puede hacer nada. Amén, cuando ya no se puede hacer nada. Porque de alguna manera dejamos o ignoramos algunos de los detalles más importantes de la palabra de Dios, que nos recomienda pedir dirección a Dios para todo lo que vamos a hacer, para toda decisión que vamos a tomar, para todo aquello, hermano, que queramos hacer. Pidamos dirección de Dios, porque Dios revela su secreto, su consejo, su voluntad a quienes viven en comunión íntima con Dios. Y eso es a través de la oración. Aleluya. Bendito sea para siempre. Esperamos que sea Él, hermano, que conoce nuestros corazones, que sea Él como quien conoce todo nuestro caminar diario, todo nuestro sentir y pensar. Sea Él que cuando nos arrodillamos, cuando nos postramos delante de Él, sea Él, hermano, concediendo las peticiones de tu corazón. Y te concederá, dice, las peticiones que le hayas hecho. Porque Dios es bueno. Porque es misericordioso y compasivo. Y sabe guiarnos mejor que nos guiamos nosotros mismos.
Cuando nos guiamos nosotros mismos, pronto nos damos cuenta que fallamos, que fracasamos, que no debimos haberlo hecho así, que debimos haberlo hecho de otra manera. Si nos salió mal, nos ponemos a reflexionar, pero ya es tarde. Hay que pedir siempre la dirección de Dios. Estos hombres pedían la dirección de Dios en momentos difíciles. José, mi hermano, José, en Egipto, cuando todos los sabios estaban amenazados a morir, ¿verdad? Estaban amenazados a morir porque no le podían dar declaración, así como más tarde no le podían dar declaración a los sueños de Nabucodonosor. Así tampoco en el tiempo atrás había quien pudiera darle el discernimiento, la declaración a los sueños de Faraón. Dos de los reyes más grandes que han habido en la antigüedad, Faraón y Nabucodonosor. Después vienen otros, ¿verdad? Pero estos fueron los del tiempo pasado, de la antigüedad. Y aquel hombre también no hallaba, hermanos, quién, ¿verdad? Pero, hermanos, José oraba a Dios y estando preso, y buscaba el rostro de Dios, y a él le fue revelado, y fue la declaración de ese sueño a Faraón, la razón por la cual fue el medio, fue el motivo por el que salió de la cárcel, y más tarde llegó a ser gobernador. De la cárcel a gobernador, por una revelación de Dios. Pero ellos siempre le dieron la gloria a Dios. Tanto José como Daniel supieron darle la gloria a Dios. Ambos confesaron y dijeron a los reyes respectivos: este asunto, rey, no hay astrólogo, no hay adivino, no hay nadie que te lo pueda revelar, ni dioses aquí en la tierra que te lo pueda revelar, porque no saben nada. Pero hay un Dios en los cielos que conoce los misterios, un Dios en los cielos que revela lo oculto, conoce lo que está en tinieblas, y con él mora la luz. Y Dios te está mostrando, rey, el sueño de Faraón, que miraba, hermanos, ¿verdad?, aquellas 7 espigas, unas delgadas y otras más gruesas, y que las gruesas, aquellas espigas, se inclinaban a las delgadas. ¿Qué podía saber Faraón acerca de esto? Amén, que 7 vacas gordas se inclinaban ante las vacas flacas. ¿Qué relación tenía todo eso? ¡Qué tremendo! Pero Dios le reveló a Daniel: son 7 años que vienen a Egipto. 7 de abundancia y 7 de hambre en toda la tierra de Egipto. Amén. Y también le digo, ese es el significado de las espigas, que las delgadas se inclinan a las gruesas. Por lo tanto, de ahí nació, de ahí dedujo Daniel el consejo que le dio al rey: que por 7 años, oh rey, guarda todas tus cosechas, almacena lo que puedas, porque después vienen 7 años terribles, 7 años de calamidad. Ese hombre de Dios salvó a Egipto, salvó cantidades, hermanos, de la muerte, por una revelación de Dios. Un pequeño detalle que Dios te muestre en tu vida, un pequeño consejo, una pequeña forma de declaración de su voluntad a nuestra vida, nos puede librar de años de sufrimiento, años de problemas, de situaciones horribles. Solamente un rayo de luz de Dios nos hace escapar de toda una noche de tinieblas, porque Dios es maravilloso. Y si es Daniel a Nabucodonosor, cuando preguntaba sobre su sueño, sobre aquel árbol cuya copa era hermosa, y luego sobre aquella estatua compuesta de 3 metales, 4 metales, por no decir 5,
con el barro y el hierro. Era algo tremendo. ¿Y qué podía el rey hacer? Nada, ni entendía. Pero Daniel fue claro también al decirle: no hay nadie, no vas a encontrar a nadie. Vas a citar a los hombres más inteligentes de tu corte, de tu ejército, de tu pueblo, y nadie te lo podrá decir. Solo hay un Dios en los cielos. Hermanos, debemos entender nosotros: en este mundo no hay nadie que pueda dirigirte bien. Y uno mismo mucho menos. Necesitamos buscar dirección de Dios para todo lo que vamos a hacer. Amén. En todo, hasta aunque no parezca, hasta en la cosa más mínima, necesitamos consultar al Dios Todopoderoso. ¿Y cuándo vamos a descubrir si Dios nos ha guiado o no? A medida que pasen los años y te hayas mantenido en los caminos de Dios. Entonces considerarás que Dios te ha guardado, que Dios te ha oído. ¿Amén, hermano? Porque las cosas a veces no se descubren en el instante. Es con los días, es con el tiempo. Todo a su tiempo. Y todo tiene su tiempo. Por lo tanto, hermano, queremos nosotros, y este es un llamado no mío, sino de la palabra, como pueblo de Dios, queremos ahondar en su voluntad, queremos conocerle, busquémosle de todo corazón, en oración. Gracias a Dios que no hemos perdido lo de orar, hermano. Lo que en los últimos días, en los últimos tiempos, el espíritu de oración se ha ausentado de muchos pueblos. Amén, que Dios nos ayude. Amén, se ha ausentado el espíritu de oración. Los creyentes consagrados a Dios, lo primero que se ha observado en ellos es su necesidad de orar. Y Jesús en sus enseñanzas, tantas cosas que enseñó, y no descuidó esta, no dejó pasar esta. Explicó una parábola para hacer énfasis de la importancia de la oración, la parábola de la viuda y el juez injusto. Jesús, hermano, manifestó esa forma de parábola, en esa forma la necesidad. Dice que Él le enseñó, le mostró este caso, esta parábola de esa forma a sus discípulos para darle a entender acerca de la necesidad de orar. ¿Cuándo? Siempre, y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Sobre esa realidad Jesús basó la parábola, ¿verdad?, de la viuda y el juez injusto. Amén. Parábola que a lo mejor no es que estaba sucediendo algo similar en el instante, pero que sucede en la vida real. Porque las parábolas no están basadas en hechos imaginarios que nunca se han dado en el mundo. Las parábolas están basadas en episodios, en situaciones, en cosas que la gente sabía claramente que sucedían. Cosas que se daban literalmente. Así Jesús basó, hermano, su bendita enseñanza. Sobre tantas cosas que enseñó, no descuidó la oración, diciéndole al pueblo, diciéndole a sus discípulos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Gloria sea a Dios. Hermanos, ojalá en nuestros corazones se deje sentir en todos el llamado de Dios a la oración. Amén. Porque la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Y esta necesidad la tenemos todos. El joven y desde el adolescente, puedo decir, desde el niño, aunque el niño no sabe cómo pedir, no tiene conciencia desarrollada de las necesidades de la vida, si lo que él sabe es pedir a sus padres, ¿verdad? Pero ya de cuando se comienza a tener entendimiento, el creyente debe saber que necesita orar a Dios. Estaría, hermano, esta meditación basada prácticamente también
en la necesidad de orar, en hacer saber la importancia de buscar el rostro de Dios en oración. Dios nos bendiga a todos grandemente y busquemos siempre su rostro, su bendición. Amén. Mientras oramos, Dios puede declarar contenidos de las Santas Escrituras. Amén. Los hermanos confiesan personalmente, todos lo hemos confesado, en los momentos de comunicar la palabra de Dios al pueblo, nos sentimos tan vacíos a veces, nos sentimos tan incapaces, y es mejor que sentirse capaz, ¿verdad? Nos sentimos tan vacíos y es mejor y no sentirnos como que estamos tan llenos, porque así hay espacio para la bendición de Dios. Amén, hay espacio para lo que Dios pueda darnos. Y Dios revela, hermano, esta palabra por su Espíritu a su pueblo. Alabado sea su nombre. En los conflictos internos de su vida de matrimonio, o si usted le pusiera, si pusiéramos todos a Dios las situaciones, hermano, secretas, íntimas, circunstancias muy privadas de los matrimonios, no hubieran destrucciones de matrimonios. Pero hoy en día, ¿cuánta destrucción de matrimonio, hermano? Porque no se ora. Y si se ora, hermano, será que se ora no creyendo. Porque el Señor dijo, todo lo que pidiere en oración, creyendo, lo recibiréis. Dios nos bendiga. Tanto fracaso en jóvenes. Hoy los vemos alegres, contentos, participando, cuando de pronto ya no quiere, ya no siente, ya no puede. Hace falta oración ahí. Hace falta comunión íntima con Dios ahí. Hace falta búsqueda del rostro de Dios. Y para eso no hay edad. Te puede buscarle desde cuando comienza a tener entendimiento. Encomiéndele a Dios. Encomienda a Jehová tu camino. Espera en Él. Y Él hará. Y exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. Como joven, como jovencito, como jovencita, encomiende su camino al Señor. Y pídale, figúrese en su mente la clase de joven que usted quiere ser el día de mañana. La clase de joven que usted quiere ser en la iglesia. La clase de persona que usted quiere ser en este mundo. Dibújelo en su mente. Y cuando lo tenga claro, dígale al Señor, esto quiero ser, Señor, concédeme. Concédeme. Te lo pido de todo corazón. Y Dios se lo concederá. Exhibirá tu justicia como la luz y tus derechos como el mediodía. O si todo para emprender un negocio, para ir a un viaje, para cualquier cosa. La palabra de Dios lo abarca todo, hermano. Todo nuestro acontecer diario debe estar bajo la dirección de Dios. ¿Y cómo podemos lograrlo? Sometiéndonos nosotros en oración a Dios. Basten estos pocos ejemplos que he puesto de hombres que buscaron a Dios y triunfaron. Y han quedado, hermanos, como varones de renombre. Al grado que a Abraham se le llame padre en la fe. ¿Qué les parece? Amén. No es cosa poca. Dice la Biblia claramente que vino a convertirse en padre de todos los que creen. ¿Por qué? Porque él creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, padre de todos los que creemos, de todos los creyentes. No es cosa fácil, no es cosa poca. Es algo muy grande, hermano. Cada uno de nosotros podemos convertirlo en triunfantes por la fe. Amén. Por la fe. Muy bien. Espero que esta palabra quede, hermano, en todos, en cada